Andrés Molina tenía 23 años, llevaba 2 semestres en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Eldomir y desde hacía 8 meses vivía en la casa de su bisabuelo en la calle Robles, número 15, en la ciudad de Valdemar. La propiedad era una construcción de principios del siglo XX, con paredes de piedra caliza blanqueada con cal, techumbre de tejas de barro cocido que habían perdido parte de su tonalidad rojiza con el paso de los años, y un pequeño jardín delantero donde crecían arbustos de jazmín que su bisabuela había plantado hace más de 50 años. Valdemar era una ciudad costera de clima templado, ubicada en una región donde el tiempo parecía moverse más despacio que en el resto del país. Sus calles estrechas se enlavaban como las venas de un árbol, y muchas de ellas conservaban los nombres de las especies vegetales que las bordearon en sus orígenes: robles, cipreses, sauces cuyas copas gigantescas se entrelazaban casi por completo sobre los caminos de adoquines, creando un techo verde que filtraba la luz del sol en manchas doradas y oscuras sobre el pavimento desigual. Casi todos los vecinos se conocían desde hacía generaciones. La señora Elara, de la casa 11, que vendía pasteles de frutas silvestres todos los días por la mañana. Don Fabián, de la 13, que había sido guardián del faro de la ciudad durante 40 años y siempre contaba historias de tormentas que había vivido en alta mar. La familia Thorne, de la 19, que se mudó hacía unos meses desde la montañosa ciudad de Oak Haven, pero aún no había tenido mucho contacto con el resto del barrio. Y más allá, en la casa 17, la vivienda que siempre había llamado la atención de Andrés. Desde el primer día que llegó a instalarse en la casa de su bisabuelo, Andrés sintió una extraña atracción por la casa número 17. Estaba justo frente a la suya, separada solo por la calle y unos metros de acera empedrada. Era una construcción similar a la suya en estilo colonial costero, pero con detalles que la hacían diferente. Las ventanas tenían marcos de madera de cedro oscura en lugar de blanco, la puerta principal era de hierro forjado con diseños de olas y estrellas que parecían haber sido labrados a mano por algún artesano de la región, y el jardín delantero estaba completamente abandonado: hierba alta que llegaba hasta la cintura, arbustos espinosos que se habían extendido sin control y una reja de metal oxidado que gemía con el viento marino que soplaba todas las tardes. Nadie en el barrio sabía mucho de quién vivía allí. La señora Elara dijo que cuando era niña, la casa había pertenecido a una pareja de cartógrafos que se fueron a vivir a la remota ciudad de Frosthold hace décadas. Luego la compraron unos familiares que casi nunca venían desde la isla de Mistmore, y después, hace unos 2 años, alguien empezó a vivir allí, pero nunca se presentó con los vecinos. Don Fabián añadió que alguna vez había visto a un hombre salir de la puerta para llevar la basura temprano en la mañana. Era alto, delgado, con el pelo oscuro y corto, y siempre vestía ropa oscura, incluso en los días más calurosos, pero nunca se había detenido a hablar. La familia Thorne, de la 19, dijo que ni siquiera se habían dado cuenta de que alguien vivía en la 17, ya que nunca habían visto movimiento alguno ni luces encendidas durante el día. Andrés había colocado su escritorio en la habitación del segundo piso, justo frente a la ventana que daba a la calle Robles. Allí pasaba la mayor parte de sus noches, estudiando planos de edificios históricos de la región, realizando cálculos estructurales para proyectos de rehabilitación de construcciones antiguas o trabajando en los diseños que le asignaban en la universidad. La luz de su lámpara de mesa de bronce se reflejaba en el vidrio, pero aún así podía ver claramente lo que pasaba en la calle y en las casas de enfrente, especialmente cuando caía la noche y el silencio se apoderaba de Valdemar. Fue así como empezó a notar los ritmos de la casa 17. Las cortinas de todas las ventanas estaban siempre cerradas incluso durante el día, cuando el sol brillaba con fuerza sobre las azoteas de la ciudad y solo una luz se encendía todas las noches a la misma hora, las 10 en punto. Nunca un minuto antes, nunca un minuto después. Al principio, Andrés no le dio mucha importancia. Supuso que el hombre que vivía allí tenía un horario muy estricto, quizás trabajaba en alguna de las instalaciones secretas de investigación que había en las afueras de la ciudad, cerca de la cordillera de los Cumbres Grisáceas, o tenía alguna rutina que cumplía a rajatabla. Pero con el pasar de las semanas, empezó a fijarse más. Cada vez que la luz se encendía en el segundo piso de la casa 17, podía ver la silueta del hombre caminando por la sala. Se movía con lentitud, como si estuviera siguiendo un camino marcado en el suelo, o tal vez revisando cada rincón del espacio con atención. Siempre solo, siempre en silencio. Andrés nunca había escuchado ningún sonido provenir de esa casa, ni música, ni voces, ni siquiera el ruido de los pasos sobre el suelo de madera que debía tener la sala. Algunas noches, el hombre se detendría frente a una de las ventanas, la que estaba justo frente al escritorio de Andrés, y permanecería allí por varios minutos, mirando hacia afuera. Andrés se preguntaba si lo veía, pero nunca había sentido que la mirada del hombre estuviera dirigida específicamente a él.
A veces, el hombre llevaba una taza de metal en la mano, como si estuviera tomando té o caldo. Otras veces, sostenía lo que parecía ser un rollo de papel o un cuaderno grande, aunque desde la distancia era imposible distinguir si se trataba de planos, mapas o algo más. Durante esas semanas, Andrés intentó saber más sobre la Casa 17. Fue a la oficina de registros públicos de Valdemar a revisar los documentos de propiedad, pero encontró que la información estaba incompleta. La última transacción registrada había sido hace 5 años, a nombre de una persona cuyo nombre no reconocía y cuyo domicilio aparecía como una dirección en la ciudad subterránea de Cavenholt que nadie parecía conocer. Habló con el administrador del barrio, un hombre mayor llamado Serapio que había vivido en Valdemar toda su vida, pero este dijo que nunca había tenido contacto con el propietario ni con el inquilino de la Casa 17, ya que los pagos de servicios públicos siempre se hacían de forma electrónica y a nombre de una empresa desconocida con sede en la ciudad portuaria de Tidehaven. Un día, mientras Andrés estaba en el jardín podando los arbustos de jazmín, la señora Elara pasó por allí con su canasta de pasteles. Se detuvo a charlar un rato, y cuando Andrés le mencionó la Casa 17, la expresión de la mujer se volvió seria y miró hacia la vivienda como si temiera que alguien la estuviera escuchando. «Cuidado con esa casa», mijo, le dijo, bajando la voz hasta que apenas se podía oír sobre el murmullo del viento. «Desde que yo era pequeña, siempre ha habido cosas raras ahí. Mi abuela decía que la pareja de cartógrafos que vivió allí tuvo una hija que desapareció hace muchos años, cuando estaban preparando un viaje para explorar las tierras desconocidas al norte de Frosthold. Nunca encontraron su cuerpo, ni siquiera una pista de lo que pudo haberle pasado. Después, cuando los familiares llegaban desde Mistmoor a pasar algún tiempo, siempre se iban antes de lo previsto, diciendo que sentían cosas extrañas en la casa, que oían susurros en habitaciones vacías, que veían sombras moverse por los pasillos aunque no había nadie más, que algunas noches las puertas se abrían y cerraban solas como si alguien invisible estuviera paseando por ahí». Andrés sonrió, tratando de no mostrar que la historia le había producido un escalofrío que bajaba por su espalda. Él era un estudiante de arquitectura, alguien que creía en los principios de la física y la ingeniería, en lo que podía medir y construir. No creía en historias de fantasmas ni en fenómenos paranormales. Para él, cada cosa tenía una explicación lógica, aunque a veces no era fácil encontrarla. «Seguramente son solo rumores», señora Elara le dijo, aunque su voz no sonó tan segura como hubiera querido. «La gente siempre le gusta darle un toque misterioso a las casas viejas, especialmente en ciudades como Valdemar que tienen tanta historia». Las semanas pasaron y el invierno llegó a Valdemar, trayendo consigo días grises y húmedos, y noches frías donde el vapor de la respiración se condensaba en el aire como pequeñas nubes. Andrés seguía estudiando todas las noches en su escritorio del segundo piso, y la rutina de la Casa 17 continuaba sin cambios: cortinas cerradas durante el día, luz encendida a las 10 en punto, y el hombre caminando solo por la sala. A medida que el tiempo pasaba, Andrés empezó a sentir que conocía los movimientos del hombre casi como si fueran los suyos propios. Sabía que después de encender la luz, el hombre caminaba 3 veces de un extremo de la sala al otro, luego se detendría frente a la ventana durante unos 5 minutos, después se dirigiría hacia un rincón que estaba fuera de la vista de Andrés, donde permanecería unos 20 minutos, y luego volvería a caminar por la sala antes de apagar la luz a las 12 en punto exacto. Un día, mientras Andrés estaba en la Universidad de Eldermere, tuvo una conversación con su profesor de Historia de la Arquitectura, el Dr. Aldrich Thorne, padre de la familia que vivía en la Casa 19 de la calle Robles. Estaban revisando los planos de una antigua mansión en las afueras de Oak Haven cuando Andrés decidió mencionar la Casa 17. «¿La calle Robles, dijo el Dr. Thorne, ajustando sus gafas y mirando fijamente los planos como si la mención de la calle le hubiera llamado la atención. «Conozco esa zona bien. Mi familia y yo nos mudamos allí hace poco, y aunque es un barrio tranquilo, hay algunas casas que tienen más historia de la que parece». «¿Conoce algo de la Casa 17? preguntó Andrés, intentando que su tono fuera casual. El Dr. Thorne se quedó callado por un momento, mirando por la ventana de su oficina hacia la ciudad que se extendía hasta la cordillera. «He oído hablar de ella», dijo finalmente. «Cuando estudiaba en la Universidad de Frosthold, un compañero me contó que su familia tenía alguna relación con esa propiedad. Decía que en algún momento del siglo pasado, la casa había sido utilizada como lugar de reunión para un grupo de exploradores que buscaban rutas secretas a través de las montañas. Algunos de ellos nunca regresaron de sus viajes, y se dice que sus pertenencias aún quedan guardadas en algún lugar de la casa. Pero bueno, son solo historias de estudiantes, ¿no?». Esa noche, Andrés no pudo concentrarse en sus estudios.
La historia del profesor Thorne se mezcló con la que le había contado la señora Elara, y cada vez que miraba hacia la casa 17, sentía que las cortinas cerradas ocultaban más secretos de los que podía imaginar. Cuando las 10 en punto llegaron, la luz se encendió como siempre, y el hombre apareció en la sala. Pero esa noche, algo era diferente. El hombre no empezó a caminar por la sala como de costumbre. En cambio, se quedó de pie justo en el centro del espacio, mirando directamente hacia la ventana de Andrés. Andrés se quedó helado en su asiento, sintiendo como si la mirada del hombre lo atravesara a través del vidrio y las cortinas de su propia casa. Por primera vez, tuvo la sensación de que el hombre no estaba solo mirando hacia afuera, sino que estaba mirándolo a él específicamente. Después de lo que pareció una eternidad, el hombre dio media vuelta y empezó a caminar por la sala como siempre, pero Andrés no pudo sacar la imagen de esa mirada fija de su mente. A partir de esa noche, las cosas empezaron a cambiar. Algunas noches, la luz de la casa 17 se encendía unos minutos antes o después de las 10. Otras veces, el hombre no caminaba solo. Andrés veía sombras extrañas en la sala, formas que no tenían la silueta de una persona adulta, como si hubiera niños corriendo por allí. Pero cuando intentaba fijarse más, las sombras desaparecían, y solo quedaba el hombre caminando solo. Un viernes por la noche, Andrés decidió salir a tomar algo con sus amigos de la universidad en un pequeño pub en el centro de Valdemar llamado El Cisne Negro. Allí conocieron a una chica llamada Lyra que venía de Tidehaven y que trabajaba como arqueóloga en un proyecto cerca de Cavenhold. Cuando les contaron que vivían en Valdemar, ella se interesó de inmediato. ¿Conocen la calle Robles?, preguntó, tomando un sorbo de su cerveza artesanal. He estado investigando algunas propiedades de la zona para mi proyecto. Hay documentos antiguos que mencionan que en esa calle hubo un lugar de culto para alguna deidad local que los primeros pobladores adoraban. Dicen que la casa 17 está construida justo sobre el lugar donde había un altar. Sus amigos se rieron, pero Andrés sintió cómo se le ponía la piel de gallina. Lyra notó su reacción y siguió hablando. No es broma, dijo con seriedad. Hay registros que hablan de rituales que se hacían allí, y de personas que desaparecían justo después de que estos tuvieran lugar. Algunos dicen que la tierra de esa zona está cargada, que retiene las energías de lo que ha pasado allí. Andrés volvió a su casa tarde esa noche, cuando el reloj marcaba casi las 11. Había bebido más de lo normal, y sus pies se movían con dificultad sobre los adoquines de la calle Robles. Cuando llegó frente a su casa, miró hacia la 17 y se sorprendió al ver que la luz del segundo piso estaba encendida, pero esta vez no era la luz suave y amarilla de siempre, era una luz intensa de color rojo que parpadeaba con un ritmo extraño. Se apoyó en la reja de su jardín para mirar mejor, y vio que en la sala había más de una persona. La silueta del hombre estaba allí, pero además había otras formas que se movían alrededor suyo, como si estuvieran bailando o realizando algún tipo de danza ritual. Los movimientos eran sincronizados, rítmicos, y aunque no podía oír ningún sonido, Andrés tuvo la sensación de que había una música oscura y ancestral que acompañaba esos movimientos. De repente, una de las siluetas se separó del grupo y se dirigió hacia la ventana. Era una mujer joven, con el cabello largo que se movía con sus movimientos. Se detuvo frente al vidrio, y Andrés tuvo la sensación de que la miraba directamente a los ojos. Luego, levantó la mano y hizo un gesto que parecía una señal o un llamado. Andrés sintió como una fuerza invisible lo atraía hacia adelante, como si quisiera cruzar la calle y entrar en la casa 17. Sus pies empezaron a moverse solos, alejándose de su jardín y acercándose a la acera opuesta. Pero justo cuando estaba a punto de cruzar la calle, un coche pasó a toda velocidad, lanzando agua de los charcos de la calle sobre él. El impacto lo sacó de su trance, y cuando volvió a mirar hacia la casa 17, la luz roja había desaparecido, solo quedaba la luz amarilla de siempre, y el hombre caminaba solo por la sala como si nada hubiera pasado. Con las piernas temblando, Andrés regresó a su casa y se encerró en su habitación. No volvió a mirar hacia la ventana esa noche, y pasó horas despierto en su cama, intentando entender lo que había visto. Sabía que había bebido mucho, pero lo que había presenciado parecía demasiado real para ser un sueño o una alucinación. La semana siguiente fue una de las más difíciles de la vida de Andrés. No podía concentrarse en sus estudios, y cada vez que miraba hacia la casa 17 sentía un nudo en el estómago. La luz seguía encendiéndose a las 10 en punto, pero ahora el hombre parecía moverse con más urgencia, como si estuviera preparándose para algo importante. Andrés empezó a tomar notas de cada movimiento, dibujando en un cuaderno los patrones que observaba. Cuántas veces caminaba de un extremo a otro, cuánto tiempo se detenía en la ventana, en qué momentos desaparecía del campo de visión.
Un martes por la mañana, mientras Andrés desayunaba café y pan tostado en su cocina, escuchó un golpe en la puerta. Al abrirla, se encontró con don Fabián, el exguardián del faro, que llevaba en sus manos una caja de madera vieja. «Me encontré con esto en el sótano de mi casa», dijo el hombre, pasándole la caja. «Mi padre me dijo que pertenecía a los antiguos dueños de la casa 17. Creí que tal vez te interesara, siendo estudiante de arquitectura y todo eso». Andrés agradeció y llevó la caja a su habitación. Era pequeña, de madera de roble oscura, con un candado oxidado que no parecía tener llave. Después de unos minutos de intentar abrirla con un destornillador, logró romper el candado y descubrió dentro unos papeles amarillentos y una fotografía en blanco y negro. Los papeles eran planos de la casa 17, pero con detalles que no coincidían con la construcción actual. Había más habitaciones, pasillos secretos que conectaban diferentes niveles de la vivienda, y un sótano que no aparecía en ningún registro que Andrés hubiera visto. En la parte trasera de uno de los planos, había escrito a mano un texto en una letra antigua. «Aquí se guardan los caminos que llevan a lugares olvidados. Cuidado con aquello que busca salir a la luz». La fotografía mostraba a una pareja joven con una niña de aproximadamente 8 años, sonriendo frente a la casa 17. La mujer llevaba un collar con una piedra roja que brillaba incluso en la imagen en blanco y negro, y el hombre sostenía un rollo de papel que parecía ser un mapa. En la parte inferior de la foto, había un nombre escrito: Familia Voss, Valdemar, 1927. Andrés decidió investigar sobre la familia Voss. Fue a la biblioteca de la Universidad de Elvermere y encontró algunos artículos en periódicos antiguos. El hombre se llamaba Eric Voss y era un famoso cartógrafo que había explorado las regiones más remotas del norte. Su esposa se llamaba Elena y trabajaba como maestra en la escuela de Valdemar. Su hija, Lila, había desaparecido en el invierno de 1932, cuando la familia estaba a punto de partir hacia una expedición a las tierras al norte de Frosthold. Los artículos decían que nunca se encontró rastro de la niña, y que los padres habían desaparecido poco después, dejando la casa abandonada. Esa noche, mientras Andrés estudiaba, decidió sacar los planos de la caja y compararlos con la vista que tenía de la casa 17 desde su ventana. Se dio cuenta de que la sala donde veía al hombre era mucho más grande de lo que parecía, y que había una puerta oculta en uno de los rincones que daba a un pasillo secreto. Justo en ese momento, la luz de la casa 17 se encendió a las 10 en punto, y el hombre apareció en la sala. Pero esta vez, se dirigió directamente al rincón donde según los planos estaba la puerta oculta, y Andrés vio cómo una sección de la pared se abría lentamente, revelando un pasillo oscuro que llevaba hacia arriba. El hombre entró en el pasillo y desapareció de la vista. Andrés se inclinó hacia adelante, intentando ver más, y justo en ese momento vio algo que le hizo dejar el aliento en seco. En el umbral del pasillo se paró una niña pequeña, con el cabello largo y suelto, vestida con un vestido antiguo de color oscuro. La niña miró directamente hacia la ventana de Andrés, y aunque desde la distancia no podía distinguir sus ojos, sintió una conexión profunda, como si la niña estuviera tratando de decirle algo. Luego, la niña desapareció en el pasillo, y la pared se cerró de nuevo. Andrés se quedó paralizado en su asiento durante varios minutos. Sabía que no había bebido nada esa noche, que estaba completamente sobrio. Lo que había visto era real, no una alucinación ni un sueño. Agarró su teléfono y llamó a su amigo Mateo, que estudiaba ciencias físicas en la misma universidad. «Necesito que vengas aquí», le dijo con voz temblorosa. «He visto algo que no puedo explicar». Mateo llegó unos 20 minutos después, y Andrés le mostró los planos, la fotografía y le contó todo lo que había visto en los últimos meses. Su amigo escuchó con atención, sin interrumpirlo ni hacer comentarios irónicos como solía hacer. «No sé qué pensar», Andrés dijo finalmente, después de mirar hacia la casa 17, donde la luz seguía encendida y el hombre había vuelto a caminar por la sala. «Pero lo que sí sé es que algo raro está pasando allí. Tal vez deberíamos ir hasta la policía, o hablar con alguien que sepa de estas cosas». «Ya intenté investigar», respondió Andrés. «Los registros están vacíos, nadie sabe nada de quién vive allí. Y si le cuento a la policía que he visto a un hombre solitario, a una mujer joven y a una niña antigua en una casa que según todos está vacía, me van a pensar loco». Mientras hablaban, notaron que la luz de la casa 17 empezó a parpadear con un ritmo extraño, igual que la noche en que Andrés había vuelto borracho del pub. Luego, se apagó completamente. Por primera vez en meses, la casa 17 quedó sumida en la oscuridad. Andrés y Mateo se miraron, preocupados. Justo en ese momento, escucharon un ruido proveniente de la calle, el crujido de metal oxidado, como si alguien estuviera abriendo la reja de la casa 17.
Se acercaron a la ventana y vieron cómo la puerta de hierro forjado se abría lentamente, dejando ver el jardín abandonado bañado por la luz de la luna. Y en el umbral de la puerta, parado bajo la luz lunar, estaba el hombre de la casa 17. Vestía ropa oscura como siempre, pero ahora podía ver sus rasgos con más claridad. Tenía los ojos hundidos y llenos de tristeza, y en su mano sostenía el mismo collar con la piedra roja que había visto en la fotografía de la mujer de la familia Voss. El hombre levantó la cabeza y miró directamente hacia la ventana donde estaban Andrés y Mateo. Luego, abrió la boca como si quisiera hablar, pero no salió ningún sonido. En cambio, hizo un gesto con la mano, señalando primero hacia la casa 17, luego hacia la casa 19 de la familia Thorne, y finalmente hacia la casa de Andrés. Mateo agarró el brazo de Andrés con fuerza. «Creo que deberíamos cerrar las cortinas», susurró. «No me gusta esto». Pero Andrés no podía moverse. Estaba atrapado en la mirada del hombre, que parecía estar tratando de transmitirle un mensaje importante. Después de lo que pareció una eternidad, el hombre dio media vuelta y entró en la casa 17, cerrando la puerta detrás suyo con un sonido seco que resonó en la calma de la noche. Andrés se dejó caer en su silla, exhausto. Mateo se quedó con él hasta la madrugada, hablando de posibles explicaciones, fenómenos ópticos, ilusiones producidas por la luz y la sombra, incluso la posibilidad de que la casa 17 fuera utilizada para algún tipo de proyecto de investigación secreta que involucrara proyecciones holográficas. Pero ninguno de esas explicaciones parecía encajar con lo que habían visto esa noche. Cuando el sol empezó a salir sobre Valdemar, Mateo se fue a su casa, dejando a Andrés solo con sus pensamientos y los documentos de la familia Voss. Andrés decidió que esa mañana no iría a la universidad, que se quedaría en casa intentando encontrar más pistas sobre la casa 17 y la familia que había vivido allí. Mientras revisaba los planos una vez más, se dio cuenta de que había un símbolo pequeño grabado en la esquina de uno de ellos, un círculo con 3 líneas que se cruzaban en el centro, igual que el diseño que había en la piedra roja del collar de la mujer en la fotografía. Sacó su teléfono y buscó el símbolo en internet. Después de varios minutos de búsqueda, encontró una página web que hablaba de antiguas creencias en la región de Valdemar. El símbolo se llamaba el Nudo de los Caminos, y según la página, era utilizado por una secta que creía en la existencia de múltiples realidades que se conectaban en ciertos lugares llamados nodos, y que la casa 17 de la calle Robles era uno de esos nodos más poderosos de la región. El texto decía: en estos lugares, los límites entre lo que es real y lo que fue se desvanecen. Aquellos que tienen la capacidad de ver pueden presenciar eventos que sucedieron hace años, o incluso prever lo que está por venir. Pero cuidado, interactuar con estas realidades puede tener consecuencias impredecibles, ya que cada acción en un camino afecta a todos los demás. Andrés sintió cómo se le helaba la sangre. Todo lo que había visto en los últimos meses empezaba a tener sentido, aunque fuera un sentido que iba en contra de todo lo que había creído hasta entonces. Mientras seguía leyendo, escuchó un golpe suave en la ventana. Al mirar hacia allí, vio que había algo colgado en el cristal, una pequeña piedra roja, igual que la del collar en la fotografía, atada a un hilo negro. Se acercó con cautela y tomó la piedra. Era cálida al tacto, a pesar del frío de la mañana, y parecía vibrar con una energía suave. Justo en ese momento, sintió una oleada de recuerdos que no eran suyos. La imagen de una niña jugando en el jardín de la casa 17, la voz de una mujer cantando una canción antigua, la vista de un mapa que mostraba caminos que no existían en ningún lugar conocido. Y en medio de esos recuerdos, oyó una voz clara que parecía hablar directamente en su mente. No es la casa 17 la que tienes que mirar. Es la tuya. La voz en su mente desapareció tan súbitamente como había llegado, dejando a Andrés con la piedra roja en la mano y una sensación de mareo que le hizo apoyarse en el escritorio. La piedra seguía vibrando suavemente, transmitiendo un calor que se extendía por su mano hasta llegar a su pecho. Intentó sacudirse los recuerdos ajenos que aún rondaban en su cabeza: la niña corriendo entre los arbustos, la mujer con el collar sonriendo mientras preparaba comida en una cocina antigua, el hombre con los planos hablando en un idioma que no reconocía pero que entendía perfectamente. Decidió guardar la piedra en un cajón de su escritorio y salir a dar un paseo por la calle Robles, buscando aire fresco que le ayudara a ordenar sus pensamientos. La mañana era gris y húmeda, como de costumbre en Valdemar en esta época del año, y el vapor del mar se mezclaba con el olor a tierra mojada y jazmín de su jardín. Al cruzar la calle, se detuvo frente a la casa 17. La reja seguía cerrada, los arbustos seguían creciendo sin control, y no había ningún signo de que alguien hubiera entrado o salido de allí la noche anterior. Parecía una casa abandonada como cualquier otra. Al pasar frente a la casa 19, la puerta se abrió y la señora Thorne, madre del profesor Aldrich, apareció en el umbral con una cesta de ropa para tender.
Cuando vio a Andrés, sonrió amablemente. «Buenos días», Andrés dijo. «¿Estás bien? Te veo un poco pálido». «Estoy bien, señora Thorne», respondió él, intentando sonreír. «Solo he tenido algunas noches sin dormir por los proyectos de la universidad». «Ya sé cómo es eso», dijo ella, colgando una sábana blanca en la cuerda de tender. «Me acuerdo de cuando Aldrich estudiaba en Frosthold. Pasaba días enteros encerrado en su habitación con libros y papeles. Oye, me gustaría preguntarte algo. ¿Has visto algo raro en la casa de enfrente de nosotros?» La 17. Andrés se quedó callado por un momento, sorprendido por la pregunta. «¿Algo raro?», repitió. «Sí», continuó la señora Thorne, bajando la voz. «Algunas noches, mi marido y yo vemos luces moviéndose en el segundo piso, pero cuando miramos con más atención, parece que vienen de tu casa, no de la 17. Y hace unos días, escuchamos voces provenientes de la calle, pero cuando salimos a ver, no había nadie allí. Solo el ruido de las hojas de los robles». Andrés sintió cómo se le ponía la piel de gallina de nuevo. La frase de la policía en el final de la historia original «¿Estás seguro de que mirabas la casa de enfrente?», resonó en su cabeza con fuerza. «No he visto nada fuera de lo normal», mintió, no sabiendo qué más decir. «Tal vez sean reflejos de la luz de mi escritorio». La señora Thorne asintió, pero su expresión mostraba que no estaba del todo convencida. «Quizás tengas razón», dijo, «pero cuidado con esa zona, mijo. Mi suegra vivió en Valdemar toda su vida y siempre decía que la calle Robles guarda secretos que nadie debería descubrir». Andrés siguió caminando hasta el final de la calle, donde se encontraba el parque principal de la zona, con un lago pequeño donde nadaban unos patos blancos. Se sentó en un banco y sacó la piedra roja del bolsillo, observándola detenidamente. En la superficie pulida de la piedra, podía ver reflejos extraños, como si mostraba imágenes de lugares que no estaba viendo en ese momento. Al acercarla a su oído, escuchó un susurro suave que parecía decir: «Ve a tu sótano». Ahí está la verdad. Su casa tenía un sótano, eso lo sabía. Su bisabuelo le había dicho que era un lugar antiguo, construido incluso antes que la propia vivienda, pero que estaba cerrado con una puerta de madera gruesa que nadie había abierto en décadas. Andrés nunca había prestado mucha atención a ello, pero ahora la voz en la piedra parecía estar llamándolo a investigarlo. Regresó a casa corriendo y fue directamente al pasillo trasero, donde estaba la puerta del sótano. Estaba cubierta de polvo y telarañas, y el pasador de metal que la cerraba parecía oxidado hasta el punto de no poder moverse. Con la ayuda de un palo que encontró en el jardín, logró mover el pasador y abrir la puerta con un crujido ensordecedor que resonó por toda la casa. El olor que salió del sótano fue insoportable. Mezcla de humedad, moho y algo más, algo que parecía ser madera podrida y algo con un sabor metálico que le hizo sentir náuseas. Encendió la linterna de su teléfono y bajó las escaleras de piedra húmedas, con mucho cuidado de no resbalar. El sótano era más grande de lo que esperaba, con paredes de piedra cruda y un suelo de tierra compactada. En las esquinas, había pilas de cajas de madera y objetos antiguos que su bisabuelo había guardado allí. Pero lo que realmente llamó su atención estaba en el centro de la habitación, una plataforma de piedra circular, con el mismo símbolo «El nudo de los caminos» grabado en su superficie. Alrededor de la plataforma, había varias estatuas pequeñas de piedra tallada en formas que no reconocía, y en las paredes, había dibujos antiguos que mostraban personas caminando por caminos que se cruzaban y separaban en múltiples direcciones. Andrés se acercó a la plataforma con cautela y tocó el símbolo grabado en la piedra. En ese instante, la piedra roja en su bolsillo empezó a vibrar con más fuerza, y la plataforma se iluminó con una luz suave de color rojo. Los dibujos en las paredes cobraron vida, mostrando imágenes de personas que entraban y salían de la plataforma, viajando a lugares que parecían estar en diferentes épocas y lugares. Vio a su bisabuelo joven, colocando objetos en la plataforma y hablando con un hombre que llevaba el mismo collar con la piedra roja que había visto en la fotografía. Vio a la familia Boss Eric, Elena y la pequeña Lila realizando algún tipo de ritual en la plataforma, con una brújula antigua en el centro que giraba sin cesar. Y vio a un hombre que parecía ser el mismo, pero vestido con ropa antigua, caminando por la sala de la casa 17 mientras una mujer joven discutía con él con gestos tensos. El mundo alrededor suyo empezó a dar vueltas, y Andrés sintió cómo la realidad se desvanecía. La plataforma bajo sus pies empezó a elevarse ligeramente del suelo, y una voz clara igual que la que había escuchado en su mente antes habló de nuevo. Cada casa en la calle Robles es un espejo de las otras. La 17, la 19 y la 15 son el mismo lugar en diferentes caminos del tiempo. Lo que tú crees ver en la casa de enfrente, ¿es lo que sucedió aquí, o lo que está por suceder? El hombre que tú observas eres tú mismo, en otro camino. La mujer que cayó al suelo,
Es alguien que conoces, alguien que está en peligro en este camino también. Andrés intentó preguntar algo, pero no podía hablar. Las imágenes seguían pasando por su mente. La mujer joven cayendo al suelo, el hombre arrastrando su cuerpo fuera de la vista, los oficiales llegando a la casa y encontrándola vacía. Pero ahora veía detalles que no había visto antes. El número en la puerta de la casa donde sucedía el crimen era el 15, no el 17. Los muebles que desaparecieron eran los suyos propios. Y el policía que preguntaba si estaba seguro de mirar la casa de enfrente era don Fabián, el ex guardián del faro, vestido con el uniforme de la policía local. La luz de la plataforma se intensificó, y Andrés sintió cómo se le atraía hacia uno de los caminos que mostraban los dibujos en la pared. Mientras se sentía llevarse por esa fuerza invisible, vio la cara de la mujer joven con claridad. Era Lira, la arqueóloga que había conocido en el Cisne Negro. Y en su cuello, llevaba el mismo collar con la piedra roja. Con el último aliento que pudo reunir, Andrés gritó su nombre, Lira. Y en ese momento, el sótano desapareció, y se encontró de nuevo en su habitación, sentado en su escritorio, con la mirada fija en la ventana. La luz del segundo piso de la casa 17 estaba encendida a las 10 en punto exacto, y en la sala había dos personas, el hombre solitario y la mujer joven que parecía estar discutiendo con él. Los movimientos se veían tensos incluso desde la distancia. Pero ahora Andrés sabía la verdad. No estaba mirando la casa 17. Estaba mirando su propia casa, en otro momento. Y la mujer que estaba a punto de morir era Lira, la chica que había prometido volver a ver esa misma noche. Miró hacia su reloj, eran las 9:55. Tenía 5 minutos para evitar lo que estaba a punto de suceder. Agarró su teléfono y marcó su número rápidamente, mientras sus manos temblaban tanto que casi no podía pulsar los botones. La llamada sonó 1, 2, 3 veces antes de que alguien la contestara. Andrés, dijo la voz de Lira por el otro lado de la línea, con un tono preocupado. ¿Qué pasa? Te escucho jadeando. Lira, por favor, dijo él con voz rota. No vengas a mi casa. No te acerques a la calle Robles. Hay peligro. Te estoy viendo en mi sala, y él va a hacerte daño. Hubo un silencio en la línea por un momento, luego Lira habló con una calma que contrastaba con la desesperación de Andrés. Ya estoy aquí, Andrés. Estoy en la puerta de tu casa. Vine a mostrarte algo que encontré sobre el símbolo del nudo de los caminos. Pero la puerta estaba abierta, así que entré. Estoy en la sala, y hay un hombre aquí que dice conocerme. Dice que soy su esposa en otro camino del tiempo. Andrés se levantó de un salto y corrió hacia la escalera, mientras escuchaba cómo la voz de Lira se volvía más tensa al otro lado de la línea. Él está levantando el brazo, Andrés. No sé qué hacer. No, pensó Andrés, bajando las escaleras a toda velocidad. Cuando llegó a la sala, vio la escena que había visto desde la ventana cientos de veces. Lira estaba en el suelo, inmóvil, y un hombre alto y delgado con el pelo oscuro se quedaba quieto frente a ella, con la mano levantada. Pero el hombre no era un extraño. Cuando se giró para mirar a Andrés, vio su propia cara reflejada en sus ojos. No tienes que preocuparte, dijo el hombre con su misma voz, pero con un tono frío y distante. Ella no ha muerto, solo ha pasado a otro camino. Como tuve que hacer con Elena hace muchos años, y como tendrás que hacer tú algún día también. La piedra elige a quienes deben mantener los caminos abiertos. Andrés se quedó paralizado, mirando a su doble mientras éste empezaba a arrastrar el cuerpo de Lira hacia el pasillo que llevaba al sótano. Todo sucedía exactamente como lo había visto desde la ventana, pero ahora él era parte de la escena, no un espectador. Justo en ese momento, escuchó los sirenas de la policía acercándose por la calle Robles. El doble sonrió tristemente y dijo, ya llegaron, como siempre, pero no encontrarán nada. Cuando abras la puerta, esta casa estará vacía, sin muebles, sin personas, sin señales de que alguien hubiera vivido aquí, porque este camino está a punto de cerrarse, y tendrás que empezar de nuevo en otro. El hombre desapareció en el pasillo, llevándose a Lira con él. Andrés corrió hacia la puerta principal y la abrió justo cuando los oficiales llegaban. Al frente iba don Fabián, vestido con el uniforme de la policía, quien miró alrededor con confusión y preguntó: ¿Estás seguro de que llamaste desde aquí, Andrés? Esta casa está completamente vacía. No hay nada aquí. Andrés miró hacia la sala, y efectivamente, no había nada allí. Los muebles habían desaparecido, las paredes estaban vacías, el suelo estaba limpio como si nunca hubiera habido nadie en la casa. El oficial encendió su linterna y alumbró el número en la puerta. No era la casa 15, era la casa 17. ¿Qué estás mirando, muchacho?, preguntó don Fabián, siguiendo la mirada de Andrés hacia la casa de enfrente. Allí, en el segundo piso, la luz estaba encendida a las 10 en punto exacto.
y en la sala se veía la silueta de un estudiante de arquitectura sentado frente a su escritorio, mirando hacia afuera con una expresión preocupada. Junto a él, había una chica joven con un collar de piedra roja que le mostraba unos papeles en la mesa. Andrés se dio cuenta de que había empezado de nuevo, en otro camino, en otra casa, y que esta vez tendría que encontrar la manera de cambiar el final de la historia. ¿Quieres descubrir cómo continúa la historia de Andrés, Lira y los misterios de la calle Robles? ¿Conseguirá cambiar el curso del tiempo y cerrar los caminos que conectan las diferentes realidades? La segunda parte está lista para ser publicada. Comenta abajo si quieres que suba el capítulo 5 y el resto de la trama completa, y no olvides suscribirte a mi canal para recibir una notificación en el momento en que se publique la continuación. También puedes dejar un me gusta si te ha encantado esta historia de misterio y realidades paralelas. No te lo pierdas, la verdad detrás del nudo de los caminos está a punto de revelarse.